Lo que les voy a compartir, damas y caballeros, haciendo un lado del medio del que se extrajo, el cual es sin embargo, pero no hay que ignorar a la autora de este texto, quien es Adela Navarro Pello, directora del semanario Z en Baja California, que hace un recuento de lo que ha sido hasta el miércoles 30 de julio el caso de la profesora Irma Hernández Cruz, profesora jubilada que para completar el gasto del mes, ya que las pensiones cada día, en cada sexenio y en cada momento son más de risa, que no sirven para nada y que aún así se tiene que buscar un trabajo, tratar de emprender un negocio o algo para completar el gasto, que por desgracia y por justicia social no debería de pasar, porque ellos ya trabajaron toda su vida, en especial en un oficio noble como el de profesor. Pues fue víctima del crimen organizado, de un delito que no debería de existir, de un delito que debería ser combatido, pero como políticos como esta señora, que en gran medida, al igual que el presidente y que muchos, del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sexenio anterior, y que muchos de sus antecesores y de sus sucesores han tenido que recurrir al crimen organizado para tener el cash para sus campañas nada austeras y para poder conseguir el voto que necesitan. Damas y caballeros, la maestra Irma Hernández Cruz fue víctima de este crimen organizado impune desde hace más, ¿qué podremos decir? 50, 60, 70 años. Desde el PRI eterno que creíamos, pasando por el PAN, luego regresando con el PRI, y ahora con el partido que supuestamente prometió salvarnos de todas las injusticias del crimen, de la corrupción política y gubernamental y de todos los males que el PRI, del cual se originó Morena, ha generado y de las cuales aún persisten. Algo de lo que aprendieron de Felipe Calderón, desde López Obrador y llegando hasta ahora Claudia Sheinbaum y Rocío Nale, es el desprecio a las víctimas de este crimen organizado y también de las víctimas del crimen gubernamental representado en gran medida por el ejército mexicano y de las fuerzas de seguridad. En este caso fue el crimen organizado no gubernamental, podríamos decirle. El desprecio que tiene Morena aprendido muy bien por parte de López Obrador, que reprodujo fielmente, podríamos decirlo, con ciertas variantes de Felipe Calderón. Este desprecio, porque los crímenes del cual son víctimas estas personas, estas ciudadanas, que no fueron salvadas de todos los males que Morena prometía. Los crímenes de los que fueron y han sido víctimas muchos mexicanos y que probablemente seguiremos siendo víctimas, desde la visión de este partido, de sus gobernadores, dirigentes y etcétera, se dan para ensuciar la imagen, el prestigio y la buena voluntad del partido y de sus representantes.
damas y caballeros. En lugar de combatir no solo la pobreza, sino también el crimen, la delincuencia, de investigar como se debe los delitos que suceden a diario, para ellos, para este partido lleno de miserables y que también es defendido por miserables, ya que tratan de ocultar el horror que se vive en México y de los errores de los jerarcas de este partido y del partido mismo. Bueno, dicho eso, este partido político resultó ser no solo igual que los otros, no solo igual del PRI, del cual provienen primigeniamente, sino también del PAN, que han tomado algunas cosillas, y del PRD, que cuyas tribus viven de manera parasitaria en el partido que fundó Andrés Manuel López Obrador. Irma Hernández Cruz no solo es una cifra más de esta violencia, sino es un ejemplo de lo miserable que es el partido Morena y sus jerarcas con las víctimas. Este partido ha tomado una práctica casi religiosa desde López Obrador con minimizar la violencia, los delitos, los crímenes, las masacres, y el minimizar y revictimizar a las víctimas. También, al igual que Felipe Calderón, de criminalizarlas. Damas y caballeros, de criminalizarlas. Este texto de Adela Navarro Bello nos expone lo miserables que es Morena con las víctimas, en especial en este caso de Irma Hernández Cruz, damas y caballeros. Esto se extrajo de Sin embargo, lo firma Adela Navarro Bello, y aquí está el link, damas y caballeros. Ahí está el link. Vamos con la información. Oronda, insensible, evidentemente molesta y con un dejo de desprecio hacia todo lo que no fluya a su parecer, la gobernadora de Veracruz, la morenista y de origen zacatecano, Rocío Nale, dijo frente a la prensa en una conferencia en el estado que dirige: miserables a una familia enlutada, llevarlo a niveles de escándalo. Aquí mi primera intervención. Miserables con una familia enlutada por la negligencia del Estado, de un partido y de un gobierno, querer minimizar y revictimizar a alguien que al tomar el poder en el Estado, incluso a nivel federal, juraron junto a los demás mexicanos proteger, salvaguardar su integridad financiera, física, espiritual, humana. Miserables, las palabras que dijo Rocío Nale, gobernadora de Veracruz de origen zacatecano. Se refiere a la información publicada en medios nacionales y en muchos locales de los estados de la República sobre el fatal destino de una buena ciudadana, Irma Hernández Cruz,
la maestra jubilada que, para completar su quincena, como suele decirse coloquialmente, se convirtió en taxista en un pueblo de Veracruz, solo para encontrar la muerte a manos del narcotráfico. Irma, como muchos de otros mexicanos trabajadores que se desempeñan con ahínco en los diferentes sectores económicos, ahí va mi segunda intervención, que estos cabrones no se sorprendan de por qué la economía va para abajo. No solo por sus malos manejos respecto a las finanzas de este país, sino porque en este país se está volviendo imposible levantar un negocio algo lícito y digno. Por los miles de requisitos, las rentas excesivas para los locales también, y el costo de los insumos para esos negocios. Sí, no, hay que sumarle al crimen organizado, que como ven que de cierto modo su aparente principal negocio ilícito, el cual es el narcotráfico, ya no está dando para lo que ellos quieren, pan, y extorsionan a la gente inocente. Y de eso también juraron protegernos. Continuó. Fue víctima del clima de inseguridad y violencia que prevalece en México, ante la impunidad de la que gozan los cárteles de la droga y las células que los componen, para extorsionar a las mujeres y los hombres de bien, para cobrarles piso cuando ven que están generando ingresos. Así sea el propietario de una tortillería en el Edomex, agricultores de Michoacán, limoneros, aguacateros, bueno, ya saben, Sinaloa o Nayarit, yunqueros, pescadores, restauranteros de Baja California. Si el sector genera dinero, el narcotráfico llega a amenazar para quedarse con una tajada. Pero este clima amenazante es minimizado por las autoridades. En Baja California, por ejemplo, la fiscal María Elena Andrade, amiga de confianza de la gobernadora morenista Marina Ávila Olmeda, que es un ejemplo de que las fiscalías actualmente no son autónomas, sino que se rigen a través de la amistad y el compadrazgo entre el fiscal y gobernador. Y también eso llega a pasar a nivel federal, con la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, y lo que fue con Andrés Manuel López Obrador y actualmente con Claudia Sheinbaum. Esto es lo que ha declarado públicamente. Continuando. No existe el cobro de piso como tal porque no hay denuncias. Si recibimos algunas llamadas, sin embargo, no hemos dado seguimiento. Es obligatorio ir a poner la denuncia ante la fiscalía para que pueda proceder como tal. Entonces, si no lo ve, no existe. Como todo lo que ha dicho López Obrador, Claudia Sheinbaum y cualquier gobernador, en especial de extracción morenista. ¿Cómo van a denunciar las víctimas si tienen su vida amenazada? ¿Y por qué? Aquí va mi tercera o cuarta intervención de esta forma. ¿Cómo puedes denunciar un acto de extorsión si el mismo Ministerio Público está corrompido por la misma célula criminal que te está extorsionando? ¿Cómo denunciar si cuando ya se levanta la denuncia, el mismo agente del Ministerio Público va
ante el criminal que anda extorsionando en la localidad y le manda el reporte de la denuncia. Y el criminal a justicia para poner el ejemplo al denunciante, a su familia y hasta el perro. ¿Cómo demonios que esta pinche fiscal nos diga cómo poner una denuncia si la misma fiscalía está corrompida por el mismo crimen organizado? Continuó. Pero en el caso de Irma Hernández Cruz, sí hubo una denuncia, no presentada ante la fiscalía, pero sí ante la ciudadanía. Y no a manera para ejercer presión sobre la autoridad procuradora de justicia, sino para amedrentar a otros que, como Irma, se negaron a pagar piso a los criminales. Irma fue privada de la libertad el 18 de julio. Se supone, atando los cabos de la historia no contada a plenitud, porque para eso el partido Morena no le conviene, ya sea en Veracruz y a nivel federal. Cuando se negó a pagar piso a los narcotraficantes por su trabajo de taxista. ¿Alguien me puede explicar la lógica de por qué un empresario, una persona que pone, incluso como mencionaba el artículo, una tortillería, tiene que estar obligado a pagarle piso, darle parte del producto de su trabajo a un sujeto que ni siquiera ha pensado, no sé qué habilidad tengo, soy mecánico, a lo mejor puedo abrir un canal de YouTube sin robar celular y equipo de cómputo y hablar de los diferentes tipos de avería en un carro, cómo arreglarlos de manera sencilla sin ir al mecánico, o que pueda ayudar a los diferentes mecánicos en arreglar dichos desperfectos. No, lo más fácil es, por lo general, es agarrar un arma, organizarse con otros cabrones, formar parte de algún cártel, ya sea Sinaloa, Cártel Jalisco, el que ustedes manden y quieran. Y exigirle a ese mismo tortillero o agricultor, taxista, empresario, lo que ustedes quieran, una parte de su dinero. ¿Para qué? Para protegerlos de daños que no sabemos cuáles sean esos daños. Pero si no pagan, pueden ser hasta mortales. Digámoslo así. El trabajo de crimen organizado y de otras variantes, incluso del revolucionario armado, no es nada honrado. Damas y caballeros, eso ni siquiera es trabajo. Continúo. Una imagen que particularmente roza al gobierno de Rocío Nale, que es desgarradora, dolorosa, terrible y paradigmática de lo que sucede en México. Es la que se aprecia en un video tomado por los criminales que privaron de la vida a Irma. En la nota inicial, por respeto, aclaro, de nueva cuenta, no puse el video, no rescaté el video, por respeto a la maestra Irma Hernández Cruz. Por respeto. Pero este es el mensaje que los criminales, ya hincada, mañetada, cubierta por una manta blanca,
prácticamente humillada, pero aún así con la cabeza erguida, la frente en alto, rodeado de criminales que se cubren el rostro con pasamontañas y máscaras. Ah, no, pero no te atrevas a dar una noticia y salir a cuadro con una máscara, que ahí sí se te exigen mostrar la cara. Continuó. Mientras visten de un negro que refleja la clandestinidad en la que se mueven, causando terror con sus armas largas, empuñadas y colocadas al pecho. Las armas las sostienen con el cañón hacia abajo. Cuando la única persona en esa mira es la maestra Irma Hernández Cruz, hincada, sometida y obligada a mandar este mensaje. Compañeros taxistas, con la mafia veracruzana no se juega. Paguen su cuota o van a terminar como yo. El final de la frase no necesita decir que van a terminar sin vida, como le llegó a pasar a la maestra Irma Hernández Cruz. Esta maestra se negó a pagar la cuota que le exigían los criminales por su trabajo de taxista, y que, para mostrar el ejemplo, la sometieron y la humillaron de cierto modo. Damas y caballeros, este empleo de taxista lo consiguió la maestra ya jubilada Irma Hernández Cruz para sobrevivir en este país sin oportunidades. Después del video, ya no se supo más de Irma. Hubo una búsqueda ciudadana sobre su persona. Se emitieron fichas para indagar sobre su paradero. Pero 8 días después de la privación de su libertad, fue encontrada sin vida. Era de esperarse. Su fatídico final había sido anticipado no solo por la privación de la libertad de la que fue objeto por un grupo armado, sino por el mensaje que ella transmitió. Repitiendo el mensaje: paguen su cuota o van a terminar como yo. Y como ya lo dije, no hacía falta decir más. Y su caso, los criminales lo hicieron público precisamente para causar terror en la población y obligarlos a pagar la cuota. Qué fácil es la vida de estos ojetes. Lo que siguió después fue de una indignación social que no ha parado, dado la leña que el gobierno de la República y el del estado de Veracruz le han metido al fuego social. Un día después de descubrirse el cuerpo de la maestra Irma Hernández Cruz, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aun cuando, como de cajón, dijo que no habría impunidad, que cuando siempre hay impunidad, y que se colaboraba con el gobierno de Veracruz para dar con los responsables. En 2 ocasiones obvió el nombre de la víctima. Primero justificó el trabajo de las autoridades para localizar a la maestra jubilada autoempleada como taxista, que no habría sido necesario localizar su cuerpo sin vida, incluso buscarla como desaparecida, si la autoridad en primera instancia, tanto veracruzana como federal, no mantuvieran el ambiente de impunidad en este país, lo cual facilitó que este grupo armado, damas y caballeros,
permitiera que secuestrara, humillara, previamente extorsionara al maestra Irma Hernández Cruz y posteriormente le quitara la vida. Y esto es lo que dice Claudia Sheinbaum. Desde que esta persona se denunció su desaparición de este momento, hubo colaboración con el Gabinete de Seguridad y en este momento se está colaborando con la Fiscalía del Estado de Veracruz. Ven que desde un inicio Claudia Sheinbaum ya no ni siquiera menciona el nombre ni la profesión de la víctima, de la maestra Irma Hernández Cruz, y nada más dice esta persona, tratando de minimizar y de ocultar el nombre de la víctima para así dar el aspecto de que aquí no pasa nada. Continúo. Y en este momento se está colaborando con la Fiscalía del Estado de Veracruz y obviamente con la gobernadora para llegar al fondo de estos hechos y que no haya impunidad. ¿Por qué no previnieron el delito? ¿Por qué no previnieron y evitaron no solo que este grupo criminal se acercara e intentara extorsionar y posteriormente asesinara a esta maestra, a la maestra Irma Hernández Cruz? ¿Por qué no evitaron el ambiente de impunidad que reina el país? Damas y caballeros, ¿por qué no hubo una prevención del delito antes de reaccionar ante esta tragedia? Esta persona es una forma hasta despectiva de referirse a una víctima como Irma Hernández Cruz, quien ciertamente ha entrado a la fría y masiva estadística de la inseguridad y la violencia en México, convirtiéndose en un número más de los asesinatos por los carteles de la droga, pero ni aun así le valió ser recordada por la primera mujer que encabeza el gobierno de la República. ¿No que llegaron todas? La titular del Ejecutivo Federal, quien en su discurso inaugural dijo que no llegaban sola, que no llegaba sola, que llegaban todas en referencia a las mujeres, y una mujer ya jubilada de una profesión noble como es la de ser maestro, docente, fue víctima de esta atrocidad y ni siquiera la nombra. En un segundo momento volvió a minimizar a la víctima, categorizándola como esta mujer, cuando dijo: entonces, primero que se clarifique cómo fue la muerte de esta mujer, con todo el desprecio del mundo. También que de acuerdo a la información que se tiene, cuál es el contexto de esta situación. El contexto, querida presidenta, que ganas no me faltan de mentarle la madre. El contexto el cual es, y el cual es muy importante, es el ambiente de violencia e impunidad que gobiernan el estado de Veracruz. Bueno, que cogobiernan con el poder político en el estado de Veracruz, al igual que el resto de la República Mexicana, el cual permitió esta situación y esta tragedia. Para que lo tengan más en claro. Eso, en primer lugar, siempre hay que tener la información completa. Bueno, algo que Morena y que ningún otro partido y gobierno ha querido saber.
Continuó. Por supuesto que se refería entonces a la versión que ha defendido vehementemente, yo agrego, la gobernadora zacatecana Rocío Nale, que Irma murió de un infarto. Como si eso acabara con los altos índices de violencia en su estado y en el país. Aquí voy a hacer un paréntesis, damas y caballeros. ¿Ustedes se recuerdan que al inicio de esta pesadilla, que empezó con la guerra en contra del narcotráfico de Felipe Calderón, iniciada por Felipe Calderón, que para minimizar los crímenes que se empezaban a ver en ese entonces y que siguen continuando actualmente, colgados, decapitados, bueno, ya para que continúo, siempre se ponía una manta diciendo que la víctima era miembro del crimen organizado, de alguna célula, de algún grupo, sin antes, bueno, ya con esta manta, con esta cartulina, con este mensaje, las autoridades, sin investigar, sin averiguar nada más, revictimizando y criminalizando a las víctimas, que actualmente se sigue haciendo. No investigaban nada más y dejaban el caso en la completa impunidad. Algo que Morena ha tomado muy bien de Felipe Calderón. Muy bien. Damas y caballeros. Justificar, criminalizar, revictimizar. Continúo. Rocío Nale ha hecho lo suyo. Justificó que los cobros de piso han incrementado en todo el país, como si eso la eximiera de la responsabilidad de crear un entorno de seguridad y tranquilidad para sus gobernados, y evitar que ese delito no ocurra en ningún municipio que conforma el estado de Veracruz. Por ejemplo, a una familia enlutada, llevarlo a niveles de escándalo. El escándalo no es eso. El escándalo es que cómo se permitió que esa situación llegara a ese nivel. En un intento por minimizar el hecho, algo que en los gobiernos de Morena se ha vuelto una costumbre. Minimizar para restar la importancia, para salir airosos, que eso es lo que más importa para un morenista, su imagen. No el error, no el crimen que permitieron que ocurriera, no, su pinche imagen. Para salir airosos, repito, de una situación a la que han contribuido. La de la inseguridad y la violencia. La de la impunidad a las células criminales. Y aquí yo agregaría también a los militares y fuerzas de seguridad que deciden por alguna u otra manera, estando hasta la madre de alcohol o de alguna sustancia, o simplemente en sus cabales, ejercer sobre un inocente ciudadano que a lo mejor tuvo la desgracia de pasar o de verse de una manera tan diferente que justificara ese acto de violencia. O inclusive ser de un tono de piel un poco más oscuro que de las Fuerzas Armadas, o bueno, de la idea de las Fuerzas Armadas, por ahí del racismo. Ahí continúo con el texto. La gobernadora de Veracruz, casi a gritos y de manera, yo repito, vehementemente, reiteró que Irma Hernández Cruz murió de un infarto. Aunque se contradijera palabras adelante, presumiendo la aprehensión de 4 personas por este asesinato. También hay que agregar que el médico legista que ella presentó en su conferencia de prensa para continuar esta justificación y seguir minimizando el hecho, no cuenta con las credenciales necesarias
para decir que alguien murió de un infarto a través de un hecho de violencia. El presunto médico legista es de carrera médico cirujano. Aunque la medicina en sí y la medicina forense tienen, sí, las mismas bases, pero una diferencia enorme. Una trata de evitar que una persona muera, ya sea de una enfermedad, cuestión fisiológica, o de un accidente o hecho delictivo. La otra investiga cómo y por qué murió esa persona. Pero aún así, ¿qué credenciales, qué autoridad puede tener, más allá de lo que diga la gobernadora de origen zacatecano, Rocío Nale, de decir que una persona murió de un infarto a través de un hecho de violencia? Ya para terminar el texto y este video, a Irma la privaron de la libertad, la torturaron, la violentaron psicológicamente apuntándole con un arma para que transmitiera un mensaje en el que anticipaba su propia muerte, como muestra de lo que le sucederá a los taxistas que, como ella, se nieguen a pagar una cuota. El terror que causan las células del narcotráfico, la violencia que ejercen, contra los ciudadanos, y eso que luego cuando hay una limpia, damas y caballeros, cuando hay una limpia, el bando que va a hacer la limpia dice que no es como el bando que va a reemplazar, que en realidad es igual o mucho peor de lo que era el antagónico. Son efectivamente letales, de infarto en todo caso, de dolor, y para acabar, revictimizando ahora a Irma, a la maestra Irma Hernández Cruz, por el dolo de gobiernos que juramentaron protegerla, a ella y a todos los mexicanos. Pero supuestamente sus prioridades son otras. Sí, robar, mantenerse airosos, hacerse de casas que no pueden explicar su origen. Gobernadora de origen zacatecano de nombre Rocío Nale. Y de caerle bien al padre de la transformación, Andrés Manuel López Obrador, que no hizo nada, damas y caballeros, más que manejar de manera criminal una pandemia, de privarle a niños de cáncer de una manera criminal de las quimioterapias y medicamentos que bien pudieron salvarles la vida, y de dejar un legado de ecocidio como con el Tren Maya y también posiblemente con el Tren Transísmico, que continúa perpetuando Claudia Sheinbaum Pardo al no investigar el sexenio de su predecesor y hacer que rinda cuentas, al igual que de los predecesores de su partido y de su líder, que aún siguen vivos, y de no procurar justicia a las víctimas del Estado que ella encabeza, ya sea a través de del crimen organizado no gubernamental y del gubernamental. Recordando también a Dan Augusto y su barredora. No nos hagamos pendejos, él sí sabía de lo que estaba sucediendo en su estado. Pero aún así les importa más en la imagen robar y salir airosos, sea como sea, sin importar pisotear el nombre de las víctimas.
damas y caballeros. Sin más, nos vemos hasta la próxima. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud.